Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Esta es nuestra segunda conferencia. Mi nombre es Fabiana Carrillo, estoy a cargo de Redum. Y en esta sesión estamos transmitiendo ahora gracias a la colaboración de la Universidad del Pacífico. Y qué mejor, hemos invitado a Carmen Sarabia. Carmen es profesora e investigadora de la Universidad de Cantabria, en España. Con ella tenemos una larga lista de actividades que siempre hemos realizado. Y en esta oportunidad le hemos invitado para compartir un espacio desde su experiencia en la formación online a partir de toda esta coyuntura. Queremos dar la bienvenida al profesor Edgar Carteriano. Él es director del área de aprendizaje y calidad de la Universidad del Pacífico, quien también nos va a acompañar para poder recoger las preguntas, inquietudes de los profesores que se están conectando. La idea es que Carmen nos haga un compartir a través de una presentación que durará 45-50 minutos, y luego de eso el profesor Edgar Carteriano compartirá algunas inquietudes que nos van a estar ustedes haciendo llegar a través del chat. Los invitamos a que por favor nos dejen sus preguntas, vamos a tratar de poder en la medida responderlas todas, y algunas pues se las iremos haciendo llegar a manera offline. Desde ya muchas gracias, bienvenidos, bienvenida Carmen, adelante. Bueno, pues muy buenos días, Perú, buenas tardes desde España. Darle lo primero las gracias a mi queridísima Fabiana, Redum. Ya son muchos años colaborando y agradecerle que siga confiando en mí año tras año. Darle también las gracias, como no, a la Universidad del Pacífico, de la cual guardo un gratísimo recuerdo. El año pasado que estuve con ellos en un taller, saludar a Edgar, a Cristian, que nos está dando apoyo, y saludarles a todos ustedes. Vamos a iniciar. Si les parece, yo creo que les están dando las instrucciones en Facebook Live. Vamos a iniciar lo que es mi pequeña ponencia, donde les voy a hablar un poquito de mi experiencia, y después el profesor Edgar nos va a compartir ese feedback de preguntas que les animo a que ustedes vayan dejando en Facebook para entablar pues una conversación un poco entre Edgar, yo y ustedes, para sobre todo compartir inquietudes de este problema, fíjense, de este problema mundial global que nos afecta a todos. El título un poco de esta pequeña charlita que voy a compartir con ustedes se llama Herramientas, plataformas y evaluación, y les voy a hablar un poquito de lo que es mi experiencia. Les voy a hablar un poquito de cuál ha sido mi experiencia durante este proceso de learning. Les voy a hablar del learning en tiempos del COVID-19, hablarles un poquito de las buenas prácticas que nos han dado desde las universidades, de las herramientas que yo más he empleado, si les puede servir para algo, y me va a encantar que ustedes me compartan, y también el profesor Edgar me comparta cómo han hecho ustedes y cómo lo han solucionado, y finalmente les daré mis reflexiones, que no dejan de ser mis reflexiones personales al respecto. Cuando hablamos ahora mucho, y a ustedes les habrá pasado como a mí, ahora a raíz de la pandemia todo el mundo habla de e-learning. Es que ahora tenemos que hacer e-learning. Pues miren, es que no hemos descubierto nada que no existiese. De hecho, el e-learning ya lleva con nosotros más de 30 años. Les recuerdo que hay 3 tipos de e-learning. El B-learning, que es el blended, es un sistema mixto o semipresencial, que es el que tenemos prácticamente todas las universidades del mundo. No se engañen, desde hace ya 10 años, el semipresencial. Tenemos el M-Learning, el aprendizaje móvil, es una modalidad de aprendizaje que ya ha ido incorporando el uso de las TICs, de las plataformas, y el U-Learning, que es en el que más o menos ya estamos todos, que es el aprendizaje ubicuo. Yo puedo acceder a cualquier momento y en cualquier lugar al conocimiento. Por lo tanto, antes de la pandemia, yo era una docente, como ustedes, con un bagaje de aprendizaje en el learning que, curiosamente, en mi caso, tocaba todos los tipos de learning. Yo estoy en una universidad pública, la Universidad de Cantabria, es una universidad muy pequeñita, solo tenemos 15.000 estudiantes, somos 1.500 profesores, eminentemente pública, pero fue de las primeras en España en poner plataforma, en el sentido de que creía muy firmemente en ese aprendizaje basado en TICs, pero yo soy una docente eminentemente presencial. Para que se hagan una idea, yo tengo unos 300 estudiantes al año de unas 6 carreras universitarias distintas, pero yo fundamentalmente doy clase en enfermería, yo soy enfermera, entonces como se imaginarán, la docencia es eminentemente presencial, pero lo hacemos siempre con el apoyo de un aula virtual que desde hace muchísimos años empezó siendo Blackboard,
que ha convivido durante muchos años con Moodle y que desde hace 2 años, por una decisión del rectorado, que muchas veces es de tipo económico, solo tenemos Moodle. Entonces tenemos un aula virtual donde subimos materiales y lo compartimos. También doy clase en másters, maestrías, que dicen ustedes, y ahí sí que hacemos una docencia mixta. Los alumnos suelen tener 2 o 3 semanas de clase presencial a lo largo del curso académico y el resto es totalmente online. Luego también tengo experiencia en docencia estrictamente online o e-learning ubicuo, los famosos cursos MOOC, que gracias a ellos yo conocí a Fabiana, nos conocimos en Universe hace ya mucho, a través de la plataforma Miriada X, donde actualmente sigo dictando cursos MOOC, en el 2017 me dieron un premio internacional, etcétera, etcétera, y luego también he hecho muchos webinars en directo a través de videoconferencia, con lo cual mi experiencia prepandemia ha tocado Blackboard, Moodle, vídeos de YouTube, el famoso Skype y Miriada X a través de los MOOC, con lo cual les puedo decir pros y contras de cada uno de los distintos tipos de learning. Eso, en cierta manera, me ha permitido estar preparada para esto. El COVID-19, enfermedad producida por el virus SARS-CoV-19. Y nos ha cambiado el panorama. Ahora ya la Mona Lisa tiene que ir con mascarilla. Todos tenemos que ir con mascarilla, el mundo se nos puso a todos patas arriba, sigue patas arriba, y para que se hagan una idea de cómo lo vivimos en España, la pandemia es declarada por la OMS a nivel mundial el 11 de marzo. Y yo les pregunto, ¿se acuerdan ustedes dónde estaban el 11 de marzo? Venga, piensen, que parece que ha pasado un siglo, ¿verdad? ¿Dónde estaban ustedes el 11 de marzo? Pues yo estaba dando clase. Porque en España el segundo cuatrimestre, ya saben que aquí el curso empieza al revés que ustedes, el curso empieza en septiembre, y en febrero había empezado el segundo cuatrimestre y el 13 de marzo tenemos la orden a nivel nacional de prohibirse todas las clases presenciales. El 13 de marzo, un viernes, esto nos lo notifican un miércoles, está prohibido volver a clase, ni colegios, ni institutos, ni universidades. Se lo pueden ustedes imaginar. Estas fueron las diversas reacciones de los docentes, desde ataques de pánico, lloros, llantos, histeria colectiva. Se lo imaginan, ¿no? Estamos en clase, dando clase un 12 de marzo y el 13 de marzo te dicen que te las tienes que ingeniar, también las universidades y los rectores y los equipos, para que la clase sea eminentemente online. Las 2 palabras más repetidas tanto durante marzo como durante abril, tanto para docentes como para padres y estudiantes, fueron estas 2. Aparte del miedo general al contagio, fueron la incertidumbre, qué va a ocurrir, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a solventar el curso, y la soledad. De pronto en España se dicta estado de alarma, igual que en Italia y en parte de Europa, no podíamos salir de casa y eras tú con tu marido, tu mujer y tus hijos si te llevabas bien, y la suegra en el mejor o peor de los casos, internet, online y un mundo totalmente desconocido. Así que incertidumbre y soledad para todos. Y así es cuando empieza el reto, la educación virtual en tiempos del coronavirus. Aquí es donde viene una frase muy importante, que es la famosa transformación digital de las universidades, que en España, por la Unión Europea, se lleva trabajando desde hace muchos años. Tiene que haber una transformación digital, las universidades se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. Pues casi que parece que el coronavirus ha sido el reto para ver de verdad qué universidades sí habían asumido bien esa transformación digital. Fue como, está siendo un examen en tiempo real para el que nadie nos había advertido. ¿Cuáles han sido los 2 objetivos fundamentales que nos han dado los rectores? En España existe la CRUE es la Confederación de Rectores de todas las universidades públicas y privadas, que se reúnen para seguir un poco las directrices que marca el Ministerio de Educación y un poco las directrices dentro del territorio nacional. Pues la primera consigna fue asegurar buenas prácticas, y además se llama así, tenemos cada universidad un documento que se llama Buenas prácticas en la transformación de la docencia de lo presencial a la distancia. Y había 2 objetivos muy claros que nos han repetido hasta la saciedad. Primer objetivo, asegurar la docencia por medios virtuales, es decir, teníamos que seguir impartiendo clases. Estoy hablando de universidades, los colegios y la secundaria han llevado otro ritmo, pero a la universidad se nos dijo, ustedes tienen que asegurar seguir impartiendo el temario tal y como lo tenían organizado.
Ahora, ¿cómo? Cada universidad les va a poner a su servicio herramientas digitales. Ahora les contaré qué ha hecho mi universidad, pero ha sido muy similar a toda España. Y el segundo objetivo que estamos superando ahora en España, favorecer evaluaciones adecuadas y adaptadas. Y para mí, luego se lo diré, esta es la parte y está siendo la parte más dura. Los exámenes finales en España están siendo esta semana y la semana anterior, pero ya han empezado desde mayo, con lo cual estamos en una parte muy compleja. Por lo tanto, han sido las necesidades las que han generado las herramientas. Hemos utilizado herramientas que ya existían, pero hemos tenido que generar herramientas digitales nuevas para dar respuesta a esas necesidades. Y esas herramientas han sido 4. La primera, el aula virtual. Todas las universidades españolas tienen un aula virtual, ya sea Moodle, Blackboard o su propia aula virtual. Algunas han utilizado la de Google Classroom, pero el aula virtual ha sido muy importante. La segunda ha sido decidir cómo eran las clases. Teníamos que seguir dando clase, no todo el mundo ha dado clase, en formato síncrono o asíncrono. La tercera gran herramienta, cómo han sido las tutorías y el seguimiento que hemos hecho del estudiante. Y la última y más complicada, cómo hemos hecho las evaluaciones, que es lo que paso a contarles ahora. Esta es una noticia del País. El País es un periódico de tirada nacional y ha ocupado muchas portadas, no solo el tema de la pandemia sanitaria, sino el tema de todas las clases a distancia. De pronto España se vuelve loca y todo tiene que ser a través de Internet. Esta es el aula virtual de mi universidad, de la Universidad de Cantabria. Llevamos utilizando Moodle desde hace ya muchos años y aquí pueden ver pues mi tapiz. Con lo cual, en este sentido, no nos ha cambiado nada. Nosotros subimos los materiales, compartimos las clases, hemos podido llegar a hacer algún vídeo. Esto es previo a la pandemia, así que lo hemos seguido utilizando. Los únicos cambios en nuestra plataforma, que hemos grabado mucho material. Ha habido muchos profesores, luego les hablaré de esto, que han dado clases vía Skype empresarial o otros medios, lo han grabado y lo hemos subido al aula virtual. Yo, sin embargo, he grabado muchos vídeos que me puedan servir para un futuro, entonces los he ido subiendo. Esto que ven aquí, si les apetece, una de las muchas asignaturas que doy es estadística. Estadística. Expliquen ustedes estadística y matemáticas online. Entonces me he dedicado a grabar muchos vídeos explicando la regresión lineal, el ANOVA y luego a crear foros para favorecerlo. ¿Cómo hemos hecho las clases y las tutorías? Bueno, pues en España casi todas las universidades, colegios e institutos tienen el paquete Office para estudiantes y para profesores, y ya saben que una de las ventajas que tiene Office es que pone a nuestra disposición Skype empresarial. Así que por orden, todos aquellos docentes que han decidido dar clases online lo han hecho a través de Skype empresarial y los estudiantes han tenido que conectarse. Imagínense lo que ha sido esto para un profesor o un alumno que nunca ha hecho un Skype. Así que todos los soportes informáticos de las universidades han tenido que dar el 300% para formar en tiempo récord a los docentes que querían utilizar esta herramienta. Y no solo a los docentes, sino a los estudiantes, porque se habrán dado cuenta de que nuestros estudiantes son nativos digitales, pero no son expertos digitales. Cuando tú les pides que te manden un PDF bien hecho y te dicen, ¿y eso qué es? Los alumnos damos por sentado que saben más que nosotros y no es verdad, con lo cual hemos suspendido tanto docentes como también estudiantes. Después muchos también hemos utilizado el Webex Meetings, que dan muy buenos resultados, el Zoom. Recuerden que al principio de la pandemia dejamos de utilizarlo porque hubo problemas de seguridad, etcétera, etcétera, y entonces la orden de buenas prácticas era no utilizarlo. Luego ha reforzado la seguridad y el Zoom en mi universidad y en muchas se ha utilizado no para dar clase, sino para las reuniones de profesores. Y Jitsi, que lo conocerán de Metit, es una herramienta gratuita, muy segura, que también la hemos empleado en muchísimas ocasiones, que es muy fácil de utilizar, tipo Zoom, solo es clicar al link y entrar, mientras que Skype, por ejemplo, tiene más dificultades. Estas son prácticamente las que más se han utilizado, no solo en mi universidad, sino en España, también en Europa, y permiten también grabarlo. Ahora bien,
Y esta es una pregunta que les lanzo a ustedes. ¿Clases síncronas o asíncronas? Síncrona, es decir, imagínense que yo tenía mi clase habitual a las 11 de la mañana con los alumnos de tercero y la pregunta era, ¿sigo manteniendo mi horario de clase y los alumnos se conectan a Skype empresarial a las 11 de la mañana y damos clase? Al principio la idea era esta. Pero nos hemos encontrado, o esto fue lo que ocurrió al principio, que todo el mundo entraba a la misma hora a Skype y el soporte no lo soportaba, la propia plataforma, ni siquiera el Skype. Con lo cual hubo que reubicar agendas, cada facultad tuvo que pedir horarios y gestionar y cambiar horario porque hubo un problema de banda ancha, de internet y de soporte. Y hubo docentes que preferían no dar la clase síncrona en tiempo real, sino asíncrona. La grababan, la subían al aula virtual y que el alumno lo viese cuando él quisiera. Y aquí viene primer gran debate. Y también se lo pregunto a ustedes. ¿Es obligatorio para el docente grabar su clase? Porque a nosotros, como buenas prácticas, se nos dijo que sí, que aunque diésemos la clase en tiempo real, era interesante, sugerente, se nos indicaba que era mejor grabarla y subirla al aula virtual para que el alumno la viese cuando quisiera. Y ha habido muchos docentes que se han negado y tienen derecho a negarse. Porque decían que de la misma manera que al alumno se le oferta ir a clase presencial y el alumno decide no ir, esas clases presenciales habitualmente no se graban. ¿O sí las graban ustedes? Normalmente no. Por lo tanto, ¿por qué ahora había de facilitarlo? Había alumnos que decían, bueno, es que a las 8 de la mañana ahora ya no tengo que madrugar. Créanme, hemos oído de todo. Con lo cual, ha habido docentes que sí han grabado las clases. Yo, por ejemplo, sí las he grabado porque me facilita tener el material ya grabado, a mí, de manera cómoda. Pero hay docentes que prefieren no grabarlo. Por eso mismo, porque el alumno tiene la responsabilidad de conectarse. Y hemos tenido problemas y en el cual pensamos que en España todo el mundo tenía acceso a Internet y la respuesta es que no. Quedan muchos hogares en España sin acceso a Internet, ni medios tecnológicos, que no podían acudir a una biblioteca y hemos tenido verdaderos dramas. Con lo cual yo sí lo grababa de cara, yo tenía 2 alumnos en una zona muy remota de Cantabria que no llega a la wifi. Entonces ellos habitualmente van a la facultad para tener acceso a Internet o a la biblioteca del pueblo, pero ahora no tenían, con lo cual grabar era una facilidad para esos alumnos que no tenían wifi. Pero como les digo, hay compañeros y compañeras que no han grabado las clases porque decían que, ¿quién sabe dónde puede acabar ese vídeo? Que decían, si yo no me dejo grabar presencialmente, ¿por qué me voy a tener que dejar? Con lo cual, este es un debate a responder de cara a lo que está por venir el próximo curso. Y claro, nos hemos encontrado memes, que los habrán encontrado ustedes, como este alumno que se hizo viral porque se quedó dormido. Él se despertó, se conectó y se quedó dormidito. Entonces el profesor siguió dando clase o los memes de los compañeros, pues nos hemos encontrado de todo. Yo creo que ustedes también, ¿no? El alumno responsable versus el que no. Y luego nos hemos encontrado con el tema de los vídeos y de dar clase con muchísimas dificultades. Desde que nosotros mismos no sabemos editar vídeos, aunque Skype Empresarial te permite grabarle y subirle directamente. Si yo no lo grabo en tiempo real, lo tengo que editar. Y entonces ahora en las universidades, uno de los cursos más demandados en mi universidad es el de edición de vídeo, porque los propios profesores es uno de los que más demandan. ¿Cómo hago para editar un vídeo? ¿Cómo hago para tener, por ejemplo, imagínense mis compañeros de la Facultad de Matemáticas, que nunca usan un PowerPoint, sino que, o económicas, utilizan una pizarra, han tenido que readaptarse y utilizar tablets que han grabado con el móvil para que el alumno vea la explicación mientras lo graban. Entonces, esa es una de las asignaturas pendientes. Y luego el famoso PowerPoint, que ustedes saben que tiene la opción de grabar la presentación. De hecho, ha sido uno de los elementos más empleados. El profesor daba la clase con el PowerPoint, a la vez grababa y lo único que se oye es su voz mientras se ve el PowerPoint. Esta es una de las herramientas más utilizadas en España. Más que grabar el vídeo para que me vean la cara, es utilizar la grabación de PowerPoint. Luego, otro de los grandes retos, ¿cómo hago yo para que el alumno no se duerma? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen ustedes para que el alumno no se duerma en clase presencial? Claro, en clase presencial es más difícil porque si cierran el ojo, tú te puedes acercar
cambiar el tono de voz, el gesto, pero aquí de pronto tienes la sensación de mirar a una cámara, si ves las pantallitas pequeñitas. Muchos alumnos no han conectado la webcam porque tener la webcam iniciada saben que consume mucho ancho de banda, con lo cual ellos te decían, no, profesora, yo me conecto, pero no voy a poner la webcam. Y de hecho no les puedes obligar, con lo cual no sabes si te estaban escuchando, si te escuchaba su vecina, su abuelita o quién. Entonces, una manera de favorecer dinámicas de este tipo son prácticamente las mismas que utilizamos en clases presenciales. Y yo les cuento las 3 que yo más he utilizado. Yo no les he dicho en este segundo cuatrimestre, yo tenía una asignatura de tercero de enfermería, una asignatura de máster y una asignatura transversal. Es decir, 3 asignaturas. Con lo cual, cada perfil de estudiante ha sido distinto. Una de las herramientas que yo más utilizo y al alumno le engancha es el Kahoot. Seguro que le conocen. El Kahoot, que pueden ver aquí, es una herramienta que facilita hacer preguntas online. Entonces, yo lo he utilizado mucho como concurso. Y les decía, en la próxima clase vamos a hacer un Kahoot. Quien conteste positivamente al 50% va a tener 0,1 puntos más. Esta herramienta funciona. La toman como un concurso, en clase presencial también lo hago, lo pasan bien y estudian. Otra herramienta que también utilizo mucho es Edpuzzle, que la tienen ahí abajo. Edpuzzle es una herramienta gratuita que tiene muchas variantes, pero tiene una muy interesante y es que permite utilizar vídeos interactivos, o bien vídeos que he grabado yo o vídeos que bajas de YouTube y que te permite incrustar preguntas. Entonces, el alumno va viendo el vídeo, de pronto salta una pregunta y si no responde, el vídeo no avanza. O le permite avanzar y retroceder. Es muy dinámico y es muy divertido y a ellos les gusta. Y una herramienta que he conocido hace poco, este año, es Genially. Genially es una herramienta también gratuita, pero tiene versión de pago, ya la tienen muchas universidades, que te permite hacer cosas increíbles. Presentaciones de PowerPoint dinámicos, infografías. Está muy bien. Y yo Genially lo he descubierto porque tengo un compañero que hace escape room. ¿Les suena lo que es el escape room? Hay escape room presencial donde las personas vamos y es como si eres Sherlock Holmes y tienes que ir revisando pistas para resolver un caso. Pues el escape room se empieza a utilizar mucho en la docencia. Tú coges determinados temas de clase, yo por ejemplo les pongo un caso clínico como enfermera y tienen que ir resolviendo pistas para resolver el caso. Genially te permite hacer escape room online y créanme, funciona. De pronto les digo, voy a hacer un escape room la semana que viene de los 5 últimos temas. Quien resuelva, lo hago por equipos o individual, quien resuelva antes el escape room se lleva un punto. Es divertido, aprenden, tiene diferentes escenarios y funciona. De hecho, si volvemos a lo presencial, espero en algún momento, es una herramienta que yo voy a utilizar. Hay más herramientas para dinamizar, pero a mí estas 3 me han dado muy buen resultado. Si se fijan, todas ellas comparten un principio común, que es la gamificación. Es decir, el aprendizaje a través del juego, porque es algo que conecta muy bien con los estudiantes. Ahora bien, vamos a las tutorías y al seguimiento. Las tutorías ha sido el proceso de decirle al estudiante, ok, lo que usted no entienda, pregúntemelo, o pregúntemelo en un correo, o hacemos una tutoría todos juntos en Skype empresarial, o me lo puede usted preguntar en un foro. Y nos hemos encontrado con un detalle, y es el meme que pongo aquí, que es, si no entendía las clases presenciales, menos las voy a entender ahora que serán virtuales. Y les puedo decir que la magia no existe, excepto para Harry Potter. Con esto me refiero algo muy importante que yo explico cuando doy formación a otros docentes. Ustedes saben que nuestros estudiantes siguen la campana de Gauss. Me lo van a permitir porque soy profe de estadística. La distribución normal, ¿les suena? Bueno, pues hay un 10% de estudiantes a la izquierda de la curva a los que yo llamo los irreductibles. Y les llamo irreductibles con cariño, que son aquellos estudiantes que hagas lo que hagas, seas el mejor docente del mundo, no quieren aprender. Les da igual lo que digas, no van a clase, no les entusiasman, no aprendes, son los que te ponen dificultades en el aula, los irreductibles. A la derecha de la curva, el otro 10% están los que yo llamo los hipermotivados. Es ese estudiante que va a aprender aunque tú seas el peor profesor del mundo. Es el estudiante que le sobran los profesores, que él ya está entusiasmado por aprender, que está en las primeras filas, que siempre te hace preguntas, el que saca mejores notas. Y yo llevo ya unos 15 años en la universidad, he aprendido
que el 10% de los irreductibles y el 10% de los hipermotivados apenas son influidos por tu capacidad docente. Da igual que seas muy bueno o seas muy malo. En ellos apenas vas a generar ningún cambio. Y hay ocasiones que perdemos, entiéndanme lo que voy a decir, perdemos tiempo y energía en cambiar a los irreductibles, porque son los que son el reto, o nos centramos solo en el alumno agradecido, fácil de enseñar, el hipermotivado, y abandonamos a los demás. Y la ciencia, la evidencia y los estudios nos dicen que realmente donde el docente tiene capacidad de influencia es en el 80% restante. Es decir, nuestro objetivo son esos otros 80 alumnos de 100 que pueden irse hacia los irreductibles o hacia los hipermotivados. Y estos sí dependen de ti. Sí dependen de tu capacidad como docente, dependen de tu capacidad de conectar, de atrapar, de que disfruten aprendiendo. Incluso dependen de si eres muy mal docente y les duermes en clase. A estos es a los que hay que centrarse, tanto en clase presencial como en clase online. Porque en términos generales, esta generación que tenemos ahora, la que ha nacido después del año 2000, también llamada generación NET o generación Internet, NET significa red, Internet, tienen una serie de características que tú como docente tienes que conocer, porque tienes que conocer a tu público. La primera de ellas es que es una generación infotoxicada. Tienen tal acceso a conocimientos en YouTube, en Facebook, en Internet, que están intoxicados de información. Todo lo que tú les estás contando lo están cotejando en tiempo real. Están infotoxicados. 2, están hiperestimulados. Reciben tantos estímulos del medio ambiente normal y luego reciben tantos estímulos de Internet que su cerebro funciona a otro ritmo, con lo cual tienes que estimularles y conectarles de tal manera que si no, el alumno se pierde, tanto en clase como en clase online. Luego viven en YouTube, en Instagram, es su idioma. Están todo el día viendo vídeos que saltan y están viendo historias de Instagram. Son nativos digitales porque han nacido con los medios digitales, pero no son expertos digitales. Y esto es muy importante. Cuando decimos, claro, tengo que aprender yo, docente, a manejar el Skype empresarial, pero los chicos hoy lo pillan todo muy rápido. Y es mentira. Nos hemos dado cuenta, ahora en España hay un estudio sobre las grandes lagunas de conocimiento digital que tienen los estudiantes. Saben mucho, manejan el móvil o el celular, manejan YouTube, pueden manejar Google, pero de pronto les dices que te envíen un archivo JPG o un archivo PDF y no saben, porque nadie les ha enseñado. ¿Entienden lo que les digo? Son muy rápidos aprendiendo, pero no son expertos digitales. Por eso hay muchas universidades que se están planteando no solo dar formación y capacitación a los docentes en temas online, sino también dar formación y capacitación digital a los propios estudiantes que no saben. Yo tengo estudiantes que no saben conectarse a Skype empresarial y no son personas bobas, es que no saben porque nunca lo han hecho. Con lo cual creo que nuestros errores, y hablo de los míos, de los que yo llevo cometiendo 15 años y espero estar aprendiendo, es que hay un error que es intentar hablar solo su idioma. Por eso les decía que la magia no existe hipnotizarles para conseguir atraparles y que estén al otro lado. No, tendemos a hablar solo su idioma, hablar su idioma Facebook, Instagram, YouTube, y es un error, porque su idioma le hablan con los iguales. El profesor que va demasiado de colega, demasiado YouTube, demasiado Instagram, pierde un rol muy importante generacional. 2, otro error, intentar hipnotizarles con la tecnología, ¿no? El famoso profesor que es influencer o youtuber, es decir, me voy a hacer un profesor youtuber o influencer para hablar su idioma y así voy a captar más su atención. Para nada. Hay docentes, y ustedes lo saben, yo tengo compañeros en la Facultad de Derecho que es tan extraordinario docente que lo único que hace es ponerse delante de la cámara y hablar. Y es tan bueno hablando que no necesita ni vídeo de YouTube, ni PowerPoint, ni Kahoot, nada. Consigue captar la atención de la audiencia. Por lo tanto, tenemos que entender que aprender no es entretener al estudiante. Y esto lo estamos viendo ahora. De pronto llega al online y veo a muchísimos profesores buscando herramientas para divertir. Fíjense, yo utilizo Kahoot, pero porque me funciona, pero mi objetivo no es entretener, sino sorprender. Y este es un error que estamos cometiendo. Si yo he aprendido algo estos años y también he aprendido algo con esta pandemia, es que lo importante es cómo enseñas y cómo aprenden y no
el medio que empleas. Yo puedo dar una clase sin PowerPoint, perfectamente. Puedo dar una clase sin Kahoot. Hay profesores que no. ¿Qué significa esto? Que la tecnología es solo una herramienta, pero ya era una herramienta antes de la pandemia. Sigue siendo solo una herramienta. El problema es que es el único medio que hemos tenido durante la pandemia, pero el fin del aprendizaje no es la tecnología, es otra cosa. Es más importante aprender a saber enseñar que aprender a usar una herramienta. Es decir, ahora mismo que estamos capacitando a los docentes para el nuevo curso académico, que se prevé que una parte importante sea online, si no lo va a ser todo, todas las universidades están esforzándose en formar a los docentes en la herramienta tecnológica. Y yo estoy de acuerdo, pero sigo insistiendo, y lo he insistido todos los años que llevo dando formación, que es más importante formar al profesor como buen pedagogo, que en la universidad rara vez nos enseñan. Yo sé mucho de lo mío, yo soy doctora en psicología, enfermera, pero nadie me ha enseñado a dar clase. Si tú formas a un buen docente, ese buen docente ya aprenderá a manejar las herramientas. Y siempre les pongo el ejemplo de Peter Tabichi, si no le conocen se le presento. Peter Tabichi es un franciscano de Kenia que ha ganado en 2019 el premio a mejor profesor del mundo. Aquí abajo le pueden ver con su hábito de franciscano y le ha entregado el premio el presentador de la gala, que fue Hugh Jackman, que es un actor muy conocido. Y Peter Tabichi da clase en Kenia con un encerado y hace demostraciones de ciencia. No es youtuber, no hace Kahoot, no tiene internet, no graba vídeos y es un extraordinario docente, con lo cual la tecnología no es la clave. Pero después también tenemos a otros docentes, como el que pueden ver aquí abajo, que es David Calle. David Calle es un profesor de matemáticas español, propuesto a uno de los mejores profesores del mundo. David Calle da clases en YouTube, pero no utiliza grandes tecnologías, utiliza una pizarra explicando matemáticas. ¿Qué significa esto? Que la clave no es que usted aprenda a manejar Kahoot, ni Geniality, ni haga Escape Room, sino que usted al final se trata de volver al principio, ser un buen docente, porque un buen docente ya empleará buenas herramientas. Es verdad que hoy, por ejemplo, yo soy enfermera, aprender anatomía con modelos 3D no es lo mismo que este profesor chino o cuando yo estudiaba anatomía que dibujaba, pero un buen docente no necesita 3D. No sé si me están entendiendo. La clave es la herramienta humana, no la tecnología. Por lo que yo creo que si la universidad invierte en tecnología humana, el buen docente ya buscará las mejores herramientas. Por eso, en parte, hemos visto durante esta pandemia que el que ya era buen docente en la presencialidad ha seguido siéndolo en el formato online, aunque no haya utilizado grandes herramientas tecnológicas. No sé si me entienden. La clave no es invertir en tecnología, que sí, sino seguir invirtiendo en capacitar a los docentes como buenos pedagogos. Voy terminando y llego a la parte más difícil, la evaluación. Y pongo peligro de muerte porque desde marzo llevamos cuestionándonos cómo vamos a hacer la evaluación este cuatrimestre. Va a ser una evaluación totalmente online cuando todos nuestros exámenes son presenciales. Esto ha sido el mayor debate que hemos tenido, más allá de si usamos Skype empresarial, damos clase, no damos clase. El debate en España, en Europa y creo que en el mundo ha sido cómo hacemos para evaluar que el alumno haya aprendido. Italia se tiró a la piscina y lo resolvió de una manera muy fácil. Aprobado general. Italia llegó a esta conclusión. Italia dijo que no se iban a complicar la vida haciendo exámenes, que daban un aprobado general y ya el año que viene veríamos cómo lo salvábamos. En España, desde el minuto cero, se dijo que no, que aprobado general no. La CRUE entendía que no, que era muy injusto para los alumnos que eran buenos versus malos, que había que desarrollar alguna herramienta, como hace la UNED. La UNED es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que hace los exámenes presenciales, pero que tiene una herramienta para hacerlos online. Verán abajo fotografía de China, donde han empezado a hacer otra vez exámenes, distancia de seguridad, con mascarilla, y ha habido muchísimo debate en España para ver cómo lo hemos hecho. Como hemos decidido hacerlo online, se lo cuento como anécdota, también surge la picaresca. España es un país muy de picaresca y esto que pueden ver es una conversación de WhatsApp de un periodista que se hace pasar por un alumno de primero de bachillerato y
ha visto un anuncio en internet donde esta persona se ofrece a hacer sus exámenes y le pregunta, va a hacer los exámenes online, tiene que conectar la webcam, a ver cómo hace para hacerle llegar el examen, esta persona le hace el examen y se le pasa. ¿Y cuánto cuesta esto? 15 euros. Esto, así, picaresca. Entonces, la evaluación ha sido nuestro gran problema. ¿Qué es lo que han hecho las universidades para intentar salvarlo, ya que hemos decidido que no vamos a dar aprobado general? Pues han intentado favorecer que sea una evaluación lo más continuada posible. Es decir, si el alumno iba a clase por Skype empresarial, eso puntuaba positivo. Si el alumno participaba en el foro, puntuaba positivo. Se ha fomentado que la evaluación sea a través de trabajos y de tareas y se ha bajado el porcentaje que ocupaba el examen final. Para que se hagan una idea, una de mis asignaturas, el examen final pesa un 60% habitualmente. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido mandarles más trabajos durante la pandemia y el examen le hemos bajado de un 60 a un 40% y lo hemos hecho online. De hecho, el examen le hemos hecho esta mañana a través de Moodle, donde el alumno se conectaba a las 10 de la mañana. Fíjense, solo 20 preguntas tipo test, aunque sí puntuaban negativo los errores y tenían media hora para resolverlo. Y hemos tenido un porcentaje de aprobados altísimo porque el examen ha sido muy fácil. Porque no es que nos hayan, entiéndanme lo que les voy a decir, no es que la universidad nos diga a todo el mundo tiene que aprobar, pero sí nos han indicado que seamos flexibles y facilitadores, que comprendamos que el alumno no ha podido recibir las mismas clases, no sé si me están entendiendo. Y los alumnos es verdad que han aprovechado eso y han exigido que el examen sea sencillo, la evaluación, etcétera. Por lo tanto, hemos tenido también un debate muy intenso, que sigue vigente a día de hoy, que es cómo hacemos para identificar al estudiante, que es algo que nos venimos planteando en los cursos MOOC desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Plataformas como Coursera hacen ya mucho tiempo que intentan hacer un mecanismo que me permita saber que el estudiante que está al otro lado de la webcam sea el estudiante. Entonces se han diseñado todo tipo de estrategias, desde que el alumno se identifique con una clave personal que ha utilizado previamente, que el alumno enseñe su DNI o su tarjeta universitaria para saber que es él, que esté conectada a la webcam en todo momento para que yo vea que es el estudiante y no su abuelita haciendo el examen. Pero nos hemos encontrado con un problema, que no es un problema, es una protección legal. En Estados Unidos no existe apenas ley de protección de la intimidad de las personas. Por eso muchas universidades utilizan reconocimiento facial y la webcam. Y ustedes dirán, bueno, pues los americanos ponen la webcam y de esa manera me ocupo yo de saber que es el chico. Y además tienen que tener el pelo recogido para que no tengan ningún dispositivo. Y además tienen que tener la webcam lo suficientemente lejos para que se vea el cuerpo entero del alumno y que no haya nadie debajo de la mesa chivándole las preguntas. Bien, eso en Estados Unidos se permite, en Europa no. Y aquí hemos tenido un gran problema. En Europa, igual que en España, tenemos una ley de protección de datos de la intimidad muy fuerte, de las más fuertes del mundo. Y esa ley de protección no dice nada de que se pueda obligar a un alumno a poner la webcam. Por lo tanto, en España ya ha habido universidades que han sido denunciadas por alumnos porque les obligaban a poner la webcam para identificarse. Entonces, como hay un vacío legal porque nunca nos habíamos enfrentado a una situación igual, los jueces entienden que lo que prima es la intimidad del estudiante y por lo tanto no se le puede grabar. Así que ya se pueden ustedes imaginar cómo ha sido mi examen. El alumno se ha conectado a la plataforma virtual con sus claves, pero yo quiero pensar que son mis estudiantes, vamos a pensar bien, pero no tengo manera de saber que ese estudiante que ha hecho el examen era él y no otra persona. ¿Me están entendiendo? Y esto va a ser muy difícil de solucionar. ¿Quién tiene que solucionar esto de la identificación? Pues no tenemos que ser los profesores y tampoco en las universidades, tiene que ser el legislador. Esto tiene que ser una ley universitaria que permita encontrar un equilibrio entre que yo, universidad, constate que el alumno realmente es él y el derecho a la intimidad y el honor que tiene todo ciudadano y ciudadana española. Con lo cual, probablemente de cara al próximo curso, este tema le van a intentar ir solucionando. Hay universidades como la UNED que lo que han hecho es
que tú cuando vas a hacer el examen firmas una autorización en la cual se te pueden hacer fotografías o tomas en determinados momentos y por ello tienes que tener conectada la webcam. En mi universidad una de las cosas que sí hemos hecho obligatorio tener webcam es para la defensa de los trabajos fin de carrera y trabajos fin de máster, siempre que el alumno haya dado su autorización. Y también se les ha pedido permiso para ser grabados mientras están haciendo su exposición de su trabajo fin de máster, pero aquel alumno que ha dicho que no quiere ser grabado, esa grabación se ha obviado, porque prima el derecho del estudiante a no ser grabado y no se le puede obligar, porque la ley en ese sentido juega a nuestro favor respecto a la intimidad, pero es algo que habrá que ver. Y si me preguntan cómo ha ido la evaluación en España, pues le diré que hay un descontento general por parte de los estudiantes y un descontento general por parte de los docentes. Voy terminando ya mi exposición y decirles que yo, que también doy formación en cursos MOOC, actualmente durante la pandemia tenemos en activo este curso, Cuidados de Enfermería en Personas Mayores Institucionalizadas, un curso muy demandado durante la pandemia, curiosamente porque las residencias de mayores es donde más fuerte ha golpeado a nivel mundial la pandemia y curiosamente este curso le llevamos preparando año y medio y de pronto ha salido a la luz el 27 de abril, que parece casualidad. Entonces muchísima gente ha hecho el seguimiento. Entonces tenemos un curso MOOC en abierto y ha habido un aumento de la demanda de la formación online. Ya no les hablo de estudiantes universitarios, sino de posgrado. Muchísima gente a raíz del confinamiento, ya habrán visto que muchas plataformas, Coursera, Myriad X, han puesto muchos cursos de formación online, certificados profesionales gratuitos y la formación online a nivel mundial ha aumentado un 120%. Aquellas universidades que lo han visto han puesto en marcha muchísimos más cursos online para captar alumnos de posgrado o de formación y de profesiones. Con lo cual va a ser probablemente una de las asignaturas que muchas universidades pongan en marcha, que sea toda la formación de posgrado de este tipo, porque está muy demandado hoy por la sociedad. Para ir terminando, decirles que la UCREA y la CREU, la UCREA es el conjunto de recursos en abiertos que pone a nuestra disposición las universidades españolas y tienen este link que se llama, le pone la UNED a disposición, Universidad Inicio UNED Solidaria Learning, que tiene muchísimos recursos para formación de e-learning. Créanme, se los recomiendo porque quienes más saben de learning son los que llevan muchos años haciéndolo y los pedagogos, los especialistas en el learning, en TIC, pero el resto hemos aprendido sobre la marcha y aquí tienen un conjunto de recursos gratuitos muy interesantes para poder seguir aprendiendo. Y luego otra página, la del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación Español, también ha puesto en marcha esto, si ponen medidas COVID-19, recursos para el aprendizaje en línea, también hay un repositorio increíble de materiales docentes, de aprendizaje, que muchas universidades están utilizando para dar formación a sus docentes. Con lo cual, si hay gente que ya ha hecho buena formación y buen material, ¿por qué no aprovecharlo? Y se lo dejo ahí. Mis reflexiones, las mías, las personales, las de Carmen Sarabia, que además les diré que desde el 17 de marzo yo he seguido dando clases como profesora, ya les he dicho 3 asignaturas, pero es que desde el 17 de marzo me convocaron desde la Consejería de Sanidad de mi región para ayudar como enfermera en temas de pandemia, en vigilancia epidemiológica, salud pública. ¿Qué significa esto? Que yo desde el 17 de marzo he combinado mi teletrabajo como docente con teletrabajo en la Consejería de Sanidad como si fuese una enfermera en primera línea. Es decir, para que se hagan una idea, la media ha sido 14 horas de trabajo diario. Ahora mismo estoy muy cansada, con lo cual probablemente estas reflexiones, que son las primeras que me vienen, si estuviese más descansada me daría tiempo a trabajarlas un poquito más. Lo primero que les puedo decir es que muchas universidades hemos aprobado, pero por poco. Hemos aprobado por poco, es decir, esta pandemia ha puesto en evidencia que lo de la transformación digital con la que llevamos mucho tiempo aún estaba verde en muchas universidades. Hemos aprobado, pero por poco. Creo que debemos seguir invirtiendo en la transformación digital, pero sobre todo creo que debemos seguir fortaleciendo la tecnología humana, es decir, seleccionar buenos docentes, capacitar pedagógicamente al docente, porque el buen docente hará buen uso de la tecnología, es decir, lo importante no es la tecnología, es el docente. Porque mi reflexión personal es que la tecnología salva al docente mediocre. La tecnología ayuda a
visibilizar que el docente no es tan bueno y, sin embargo, la tecnología fortalece al docente que de por sí ya es extraordinario o extraordinaria. Creo que no solo los profesores deben formarse en competencias digitales, sino también los estudiantes, porque ha llegado un momento en el cual nos hemos formado los docentes, pero es que hemos tenido que formar a nuestros estudiantes que, ya les digo, no sabían utilizar el Skype empresarial, con lo cual creo que las universidades deben atender a los dos grandes colectivos en competencias digitales, el docente y el estudiante. Y las grandes dificultades han sido dos. Una, dar clases online que enganchen al estudiante, ya le digo, no podemos hipnotizarles, pero el reto ha sido que el alumno sea participativo en clase, que sea ameno, que sea sorprendente, eso ha sido difícil, y la gran dificultad ha sido evaluaciones justas y adecuadas. Creo que esos van a ser los dos grandes deberes que tenemos que plantearnos para el nuevo curso académico. En España, a día de hoy, todavía no tenemos instrucciones de cómo va a ser el retorno a clases en septiembre. Todavía no está muy claro, en España todavía estamos en estado de alarma hasta el 22 de junio, el 22 de junio desaparece el estado de alarma y ya se nos permite circular entre regiones en España. 24 de junio se abre el campo aéreo para que puedan venir de otros países. En España lo necesitamos porque el gran boom en verano es el turismo y España es un país dependiente del turismo, y creo que probablemente hasta finales de julio, junio, que ya prácticamente están desaparecidos los casos de COVID, ya nos den instrucciones. Pero ya nos han ido adelantando que aunque sí se vuelva a clases, al menos en la universidad, van a ser un formato semipresencial. Van a intentar primarlo online y tratar de que lo presencial sea lo menos posible en grupos pequeños, con lo cual probablemente tengamos que readaptarnos. Y ahora las universidades lo que están haciendo es poner en marcha una cartera de formación en competencias digitales para los docentes, que, como les decía, uno de los cursos más demandados es el de creación y edición de vídeos. Y otro curso muy demandado es el de interacción con el estudiante en formato online, es decir, tener estrategias y herramientas que me permitan interaccionar y enganchar a los estudiantes. Y ya por acabar, decirles que yo soy una persona muy optimista y muy positiva y creo que en toda crisis siempre hay una oportunidad. En el caso del coronavirus es una crisis horrible, espantosa, dramática, que se ha llevado muchísimas vidas humanas por delante, que ha habido, créanme que lo he vivido en primera línea de batalla, donde no se podía despedir a la gente que se iba a morir al hospital y han muerto no rodeados de su familia, sino de grandes profesionales, pero solos porque las visitas estaban aisladas, que ha dejado a muchísima gente en situación de pobreza y de paro, que en España estamos sufriendo y probablemente suframos, dicen los expertos, una de las mayores recesiones de crisis económica al nivel de lo que padecimos en la época de la posguerra civil, pero creo que aun a pesar de, en toda crisis, si sabemos verlo, va a haber una oportunidad de reinvención y de remejora, sobre todo para las universidades, los sistemas sanitarios y los sistemas económicos. Así que simplemente decirles, keep calm y learn online, aprendan online, pero sobre todo como enfermeras, lávense las manos, que es el principal mecanismo de evitar el contagio, y utilicen mascarilla, cuídense y así podrán cuidar de los demás. Darles las gracias por haberme, espero que escuchado y no haberse dormido, y si alguien se ha dormido al arrullo de mi voz, tampoco hay ningún problema, les dejo mi dirección de correo, mi cuenta de Twitter para lo que necesiten, y con esto doy por finalizada mi presentación. Así que quedo a su servicio, Edgar, para preguntas, dudas, comentarios o reflexiones que queráis hacer. Carmen Sarabia, muchísimas gracias por tu muy interesante presentación. La verdad que estoy seguro que todos nuestros colegas la han disfrutado mucho. En principio, muchas gracias en nombre de la Universidad del Pacífico por brindarnos este espacio. También hay personas de varias partes del mundo observando esta presentación, así que han mandado varias preguntas, así que yo no quiero dilatar mucho mis comentarios para poder escucharte un poco, resolverlas. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bien, una pregunta que conjugada en dos personas que nos escribieron respecto a qué implica ser un buen docente y qué entonces es ser pedagogo, de Andrea Sierra y Katy Poemape. La pregunta, yo quisiera redondearla en estas condiciones.
Tú has hablado de retornar a los principios, ¿no? De ser lo que es ser un maestro, una maestra, ¿no? Lo que significa enseñar. Yo coincido completamente con lo que has planteado en ese punto. ¿Tendrá que modular en algo los pedagogos, los docentes, su perfil de actuación cotidiana, previa, durante, después de las clases, en este nuevo contexto? Se comprende de que hay principios que son los que rigen todo y finalmente las tecnologías son herramientas. Eso es cierto. Pero ¿hay algo, alguna modulación? Y si existiera, desde tu perspectiva, ¿cómo debe ser ese perfil de ese docente para estos momentos? Yo la experiencia que tengo para poder decir eso es que yo antes de conocer los cursos MOOC creía que la tecnología era la panacea. Si yo tenía un gran vídeo, tenía una presentación dinámica, etcétera, no era tan importante mi papel como docente hasta que hice mi primer curso MOOC que se titulaba Potencia tu mente, era un curso divulgativo y de pronto grabamos los vídeos con la cámara digital casera a contraluz, con mal sonido, yo no sé cómo me permitieron subir esos vídeos a la plataforma y de pronto tuvimos 28.000 estudiantes de todo el mundo con 100 entradas diarias en el foro donde yo les pedía feedback y lo que me decían los estudiantes es no nos importa tanto la mala calidad del vídeo, la del audio, bueno, lo que nos interesa es que ustedes enamoran la cámara. La manera en la cual ustedes transmiten, sonríen, cuentan la historia, lo hacen dinámico, es lo que hace que estemos en este curso. De tal manera que si yo con la tecnología tengo un PowerPoint, imagínense, muy dinámico, Geniality hace unos PowerPoint increíbles, que inserta vídeos, el alumno que tenemos es muy visual y le pongo imágenes y música, le voy a captar. Pero si yo soy una buena contadora de historias, que en el fondo un maestro es ese, que les lleva de la teoría y les cuenta una anécdota y vuelve a la teoría y les hace una pregunta para que reflexionen y hacen la docencia como si fuese un reto, ese es el docente, porque yo hago una pregunta y siempre es la misma. Si el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, que es una de las universidades más importantes del mundo, tienen todas sus clases grabadas en vídeo y podemos acceder a través de su canal de YouTube y yo puedo seguir las clases de los mejores docentes del mundo, yo doy por sentado que si mi estudiante puede acceder a esa clase de un gran docente, ¿para qué servimos nosotros? ¿Para qué sirves tú, Edgar? ¿Para qué sirvo yo si toda la información está en Wikipedia, en las grandes universidades? Si yo soy una facilitadora, si yo hago que el alumno quiera aprender, le entusiasmo, y eso ya depende de las capacidades comunicativas, esa es muy importante, porque un docente ante todo es un buen comunicador, y hay docentes que saben muchísimo, pero aburren a las ovejas dando clase, y ese es un reto, versus la tecnología al servicio. Entonces, la pedagogía tiene que volver. Los docentes universitarios no tenemos formación en pedagogía. No nos dicen qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuál es el canal que más interesa al estudiante, si el verbal, si el auditivo. No nos dicen cómo hacer evaluación y seguimos dando clase como hace 30 años. Llegamos, damos el rollo y el alumno aprenderá. Para eso casi es mejor que los docentes desaparezcan. No sé si me están entendiendo. De hecho, aprovecho, Edgar, ya a soltar una maldad. Hace ya unos cuantos años la Unión Europea lleva estudiando la posibilidad de dar toda la formación cuasi online. De tal manera que yo grabo un vídeo, ese vídeo puede ser visionado por cientos de estudiantes, ya no necesito tantos docentes y puedo eliminar el 50% de la plantilla de profesorado. Ese proyecto, con la pandemia, ha vuelto a ser retomado. Ya se imaginarán por qué. ¿Me entienden por dónde voy? Por lo tanto, yo creo que el maestro, claro, cada uno tendrá su estilo. Hay gente, yo tengo compañeros catedráticos de Derecho que son muy serios y no utilizan PowerPoint, pero dan clase de una manera tan magistral que te quedas escuchándoles 2 horas. Y hay profesores que están todo el tiempo utilizando YouTube e Instagram, pero no cuentan nada. Y el alumno también se da cuenta. Y el alumno, para escuchar nada, no necesita que tú le pongas los vídeos. A eso me refiero. No sé qué piensas tú, Edgar. Me parece muy, muy interesante lo que comentas. Esa parte comunicadora, que además tú eres una muy buena exponente de ello, ¿cierto?
¿cómo crees que los profesores pueden trascender de esa intrínseca capacidad que de todas maneras la tienen, porque por algo son profesores y todo tiempo la ven en la clase, y perder tal vez ese miedo a la cámara, que de repente por ahí podría estar la explicación? ¿Algún tip les podrías dar para cruzar esa frontera? Rapidito, la primera, la que utilizan, hay muchas universidades que dan formación para aprender a ser buen comunicador con clases de teatro. Y hay otras que dan clase los periodistas. Entonces, un truco para que tú no tengas miedo a la cámara es grabarte a ti mismo previamente para ver los errores. Otro es dar clase delante de un espejo. Cuando tú te ves a ti mismo delante de un espejo es prácticamente como mirar a la cámara. Otro tip es intentar autoengañarte y creer que eres un presentador de televisión contándole al público general una clase concreta. Cuando el docente se pone en el rol de actor, entiéndanme, o presentador, pierdes el miedo escénico. Y luego, por supuestísimo, 2 tips muy importantes antes de ponerse delante del vídeo. Uno es beber agua y otro es comer algo dulce. Porque cuando el cerebro bebe agua y come algo dulce, se siente en un estado de bienestar y no tiene pánico. ¿Se acuerdan de los GIFs que puse al principio cuando hubo profesores que entraban en pánico y en histeria? No por miedo a dar clases, sino por tener que enfrentarse a un entorno absolutamente desconocido como era el tecnológico. Con lo cual, para dar clases de buena comunicación, teatro y periodistas, funciona. Yo estoy aquí, estoy leyendo las preguntas que me están llegando de nuestros colegas. Una pregunta muy interesante de Cecilia Díaz, que también empatiza con por ahí otro colega respecto a cómo gestionar las preguntas en los procesos asíncronos, en la parte asíncrona de la formación. Conversando con algunos colegas en los últimos meses, existe esa sensación de que la carga horaria de dedicación para responder, por ejemplo, un foro puede ser particularmente intensiva. ¿Cuál es tu sensación sobre ese punto de la retroalimentación a través de estos procesos asíncronos? Pues es la gran pregunta, porque cuando estamos en clase presencial les dices, chicos, chicas, si tienen alguna pregunta, aquí cada profesor lo gestiona. Hay profesores que dicen las preguntas al final de la clase y solo dejamos 5 minutos. O háganme preguntas durante el transcurso de la clase. Esas normas las tiene que poner cada profesor. Yo, por ejemplo, cuando estoy en clase presencial les digo, cualquier duda, interrúmpanme en el momento porque si no pierdo el hilo. Pero en clase asíncrona, cuando estoy dando Skype empresarial en tiempo real, les digo que esas preguntas o bien me las hagan de viva voz al final de la clase y para eso reservo siempre 5 minutos o que me las hagan en el chat, pero también reservo siempre los 5 últimos minutos para resolver preguntas. En el caso de que tenga una clase entusiasta, que tiene muchísimas preguntas y muchas ganas de saber, y cuando digo muchas es de pronto que me queden 10 preguntas sin responder, les conmino a todos a un Skype presencial para hacer una tutoría y resolver solo esas preguntas, porque ya saben que se responden mejor las dudas en tiempo verbal que por escrito. Y aquellos alumnos que por lo que sea aún así les quede una duda, o bien en el foro, pero los foros los regulo mucho, porque el foro es lo que acabas de decir, se puede dilatar. Y hacen una pregunta de un hilo, de una pregunta de un hilo, entonces yo los foros los cotejo mucho y les digo, como mucho me pueden hacer una pregunta, 2 hilos de esa pregunta y cosas muy concretas, pero intento resolverlas todas vía online, o bien haciendo un Skype empresarial con ellos, o bien pidiéndoles que me las pongan por correo, las unifico todas y las resuelvo. Porque si no los foros, imposible. Yo con los MOOC aprendí mucho. 100 entradas diarias en un foro, era imposible, imposible. Entonces tienes que ser muy importante y eso se lo tienes que decir al alumno, pero igual que pones las normas de clase. Las normas son, los foros se utilizan de esta manera, resolveré preguntas los últimos 5 minutos de clase, si les quedan más dudas, la próxima vez que demos clase utilizaremos los 5 primeros minutos y si hay algo que he aprendido como docente, yo creo que a ustedes también les pasa, lo importante no es avanzar materia, porque estamos obsesionados con dar todos los temas, ya sé que nos obliga a la universidad. Con avanzar, yo lo importante es que el alumno no se quede con dudas, porque ¿qué sentido tiene avanzar si no le he resuelto dudas? Pero eso es el difícil equilibrio de los tiempos. Ahora, normalmente cuando estás en el aula, terminas una sesión y se te acerca un alumno y te hace una pregunta, ¿no? Y existe ese contacto personal
Y muchas veces eso acaba en consejos personales, ¿no? Que tienen que ver con la evolución profesional de aquel alumno, o inclusive en algunos casos hasta de ámbito personal. Y ese es parte tal vez de aquellos principios docentes que tú mencionabas hace un instante, ¿no? Entonces nos llega una consulta de Malú Peña, nuestra colega, que nos dice, ¿cómo hacer coaching docente de manera virtual? Con lo cual, lo que hacemos es, he seguido haciendo las tutorías, ¿no? Les he hablado de que yo hago tutorías, no solo tutorías para resolver dudas de la materia, sino tutorías, porque yo soy tutora de alumnos, donde resuelvo sus problemas académicos y personales. Casi todo lo que sea contacto face to face, me da igual que sea presencial que online, es muy beneficioso. Con lo cual, si puedo hacer un Skype empresarial, va a ser muchísimo mejor que una consulta a través del correo. En caso de que el alumno no pueda hacer Skype empresarial y yo no pueda hacer ese coaching y ese seguimiento en tiempo real por Skype empresarial, buscamos alternativas, ya sea por WhatsApp, ya sea por Google, que no puede ser tampoco, iniciamos una conversación en un chat. Y si tampoco puede ser en un chat, utilizamos el correo electrónico. Y yo les digo, esto es como cuando escribíamos cartas a nuestros enamorados, pues lo vamos a hacer usted y yo de esta manera. Usted me escribe un correo y a la vuelta de correo yo le respondo. Pierdes materia, pero también es una manera de establecer el vínculo. Al final lo importante es el vínculo. El presencial es mucho más fuerte, pero tenemos que seguir estableciendo el vínculo, aunque sea en la distancia. Y así es como lo he ido yo haciendo con algunos de mis alumnos, ese proceso de coaching, de seguimiento, de apoyo, de tutorización. Bueno, y justo asociado a eso, Juan Capurro nos consulta si es que en cuanto a combinaciones en blended, semipresencial, eventualmente pensando en un horizonte de retorno paulatino o en todo caso fragmentado, ¿no? a la formación presencial, la consulta es si es que ¿consideras que hay una equivalencia con la webcam o el semipresencial? Es decir, ¿tú sientes de que es lo mismo? ¿Puede ser lo mismo? ¿Qué es adaptable, qué no es adaptable? En términos de proporciones. Por ejemplo, ¿existe una proporción de 1 hora presencial frente a cuánto virtual o de qué tipo? ¿Tú dirías que hay reglas al respecto o es algo que debería estar más abierto para que el docente vaya intuitivamente o con estos conocimientos acercándose a un ajuste más personal? Sí que les decía, de hecho al principio comenzaba diciendo que no hemos inventado nada nuevo. De pronto ahora hay profesores que por primera vez se acercan al e-learning y oímos en todos los foros, es que el e-learning, y de pronto hay gente que lleva 30 años, 30, haciendo e-learning. Es decir, que ellos ya llevan muchísimos años dando clases totalmente online y a distancia. Vayamos a ellos, hay muchísimos libros, hay pedagogos, muchísimo. Mi opinión, mi consejo, que es que lo virtual lleva mucho más tiempo de preparación para el docente que lo presencial, indudablemente. Es más, ustedes se habrán dado cuenta de que han trabajado más haciendo teletrabajo que presencial, porque está relacionado. La tecnología es una herramienta, pero también es un obstáculo, porque conlleva adaptarme a la herramienta. Si yo ahora mismo les digo a ustedes, volvemos todos a la facultad, y tiene usted que dentro de media hora entrar en ese aula a dar una clase de un tema que usted domina. Usted, si tiene experiencia suficiente, es capaz de entrar en el aula sin preparar nada y dar la clase, porque usted tiene el conocimiento. ¿Qué problema tenemos con lo online? Que tengo que adaptarme al formato para dar la clase. Tengo que hacer un Skype empresarial. ¿Es lo mismo dar Skype empresarial síncrono que clase presencial? No, requiere más tiempo preparar el Skype. ¿Por qué? Porque no tengo delante al alumno para verle, porque tengo que dar una explicación más sencilla, porque tengo que ir en tiempos mucho más lentos, porque tengo que pedir constantemente feedback. ¿Me entienden? ¿Tienen ustedes alguna duda? Porque si no lo vas a hacer así, es mejor que grabes el vídeo de manera asíncrona, que te grabes el vídeo, lo subas al repositorio y si tienen dudas que te las hagan. Porque dar clase, Skype empresarial, en vivo y en directo, o Zoom, me da igual, requiere más esfuerzo y los tiempos van más lentos. Yo diría que por 1 minuto de clase presencial inviertes 3 minutos en clase online. Requiere más tiempo, más esfuerzo y tienes que ir a tiempos mucho más lentos. ¿Cuál es el futuro? ¿El horizonte? Pues un poco lo que estamos barajando en España es las clases teóricas de grupo grande, hacerlas online.
por Skype empresarial. Mientras que lo que son laboratorios, prácticas, los grupos chiquitos, como la legislación nos permite hasta 20 personas en un aula grande, manteniendo distancias de seguridad y con mascarilla, la idea es que esas prácticas de aula inevitables, grupos pequeños, sí sean presenciales. Mientras que la clase teórica, propiamente dicha, sea totalmente online. Háganse una idea, en mi facultad había una práctica de aprender a dar puntos de sutura que no han podido hacer. Y ha habido otra práctica de aprender a hacer vendajes que no han podido hacer. Han puesto vídeos, les han dicho practiquen con su abuelita en casa, pero hay cosas en enfermería, medicina y laboratorios que van a ser eminentemente presenciales, con un problema. Si el grupo tiene que ser más pequeño, tendré que hacerlo más veces, con lo cual o me doblan mi carga de trabajo o contratan más profesores. Por eso se dice que lo semipresencial es caro al sistema. Aparentemente parece barato, porque con un profesor online puedo dar clase a 1000 alumnos, pero si lo tengo que combinar con presencialidad en grupos chiquitos, tengo que aumentar la plantilla de profesorado. No sé si me entienden. Tiene doble vertiente. No sé si he respondido. Sí, sí, interesante. Mariana León justo nos hace una pregunta sobre la estructura de clase. Ya se entiende parte de la pregunta que ella tiene, es que si debe ser siempre la misma estructura. Por lo que voy entendiendo lo que comentas, tú sugieres que sea más bien ecléctica y variada, digamos, en función a la circunstancia. Desde esa perspectiva, ¿tú qué plantearías respecto a lo que significa una videoconferencia en una clase convencional? ¿Cuánto tiempo debería durar como máximo? ¿Deberían haber actividades entre momento de videoconferencia y otro momento? Y si esos momentos fueran así, ¿de cuánto tiempo deberían ser? ¿Tienes alguna estimación o algún estudio donde tengas referencia respecto a los tiempos máximos, por ejemplo, para evitar que el alumno se duerma, como bien comentabas hace un momento? Esa es una buena pregunta que nos llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿a partir de qué punto el cerebro humano desconecta? Ya sea una conferencia presencial o una clase presencial. El cerebro humano desconecta, da igual que sea presencial o online, a los 20 minutos. Eso si logras captar la atención durante 20 minutos. Por lo tanto, las clases que tú das presenciales no pueden tener siempre el mismo formato. Volvemos otra vez a pedagogía. Y eso también es aplicable al online. Uno piensa, claro, por ser online, el alumno se distrae más porque tiene más facilidad para distraerse. En efecto, en lo presencial, como me tiene delante, es más difícil que se duerma. Pero les recuerdo que a veces miran el ordenador, la computadora, y yo no sé si está tomando notas o está comprándose zapatos online, y a veces tienen el celular. El alumno se va a distraer sí o sí. Créanme, ustedes piensan, no, por estar en su casa, tiene abierta a la vez el aula y está viendo un vídeo YouTube y no me escucha. Eso lo hacen los irreductibles. El irreductible que no te presta atención en clase, tampoco te va a prestar atención en lo online. Entonces, los principios que tú utilizas en la clase presencial para captar la atención, cambiar el tono de voz, introducir preguntas, trabajo colaborativo, todo lo que sea dinámico lo puedes seguir aplicando al online. ¿Qué es lo que he hecho yo? Las mismas medidas de interacción en lo presencial, el Kahoot, el Edmodo, también los aplico. Tiempo de duración de las clases, la orden que teníamos era el mismo tiempo. Aquí en España son clases igual que allí de 50 minutos porque pedagógicamente se cree que más tiempo, pues las clases online han sido de 50 minutos. Y el alumno, cuando das clase de manera amena, interruptiva, disruptiva, está prestando atención los 50 minutos. No sé si me están entendiendo. Hay profesores que en lo online también dormían a la gente. Lo que pasa es que el alumno en clase es más difícil y disimula. ¿Me siguen? Por eso, por ejemplo, me van a entender otra cosa que voy a decir. ¿Es obligatorio que el alumno vaya a clase? Y ustedes me dirán, depende, si es un chico joven, tiene que ser obligatorio porque así formas el carácter, la disciplina, la responsabilidad. Yo, sin embargo, soy una persona que piensa que a partir de los 18, 20 años no tendría que ser obligatorio ir a clase, porque ¿de qué me sirve tener el cuerpo presencial del alumno si su mente está en otro sitio? ¿Me entienden? Pues en online igual, ¿de qué me sirve obligar al alumno a estar sentado delante del aula con algo que no le interesa? No somos magos, no les hipnotizamos, no hay una varita mágica. Entonces yo prefiero que el alumno que venga es porque quiere. No sé si me están entendiendo. Hay una parte de nuestro esfuerzo que tiene que ir por ahí.
Todas mis clases son muy amenas, son amenas en el sentido de disruptivas, para que estén pendientes, no son siempre iguales. Perfecto. Tenemos también otra pregunta de nuestro colega José Alberto Paiva, que nos dice, ¿cómo lidiar con la sobrecarga laboral que supone la docencia virtual? Tú hablabas, hay una relación de 3-1 hace un momento. De repente puedes contar tu experiencia. ¿Tú cómo has lidiado con esta coyuntura? Pues imagínense, yo tenía que dar clase y además trabajar 8 horas diarias en la Consejería de Sanidad, con un problema tan grave como que la gente se estaba muriendo y no teníamos equipos de protección. O sea, pónganse en situación, ha sido dramático. Entonces, en mi caso concreto, cuando tenía que dar un Skype, yo les aseguro que yo no tenía tiempo de preparar nada, con lo cual eran las clases que ya tenía preparadas directamente al Skype empresarial, salvando que he hecho más Kahoot, y he hecho más EndNote y he hecho una escape room. Es decir, he aumentado un poco más las herramientas que ya tenía interactivas, pero no me ha dado tiempo a preparar más. Donde sí he tenido que invertir tiempo es en las prácticas esas prácticas de laboratorio que yo llamo, son prácticas de grupos pequeños, donde ahí lo que he hecho ha sido grabarme en vídeo, porque no tenía tiempo real para hacer clases en tiempo en directo. He grabado los vídeos sobre el material que ya tenía preparado, he abierto un foro y he hecho de 1 a 2 Skype para hacer tutorías. Y no me ha dado tiempo a más, literal. Con lo cual, la tecnología es el tiempo que ustedes quieran invertir. Con lo cual, ustedes ya tienen preparado material, ¿verdad? A veces es simplemente adaptarlo un poquito a lo empresarial. ¿Quién ha tenido al Skype empresarial? ¿Quién ha tenido muchas dificultades? Pues los profesores de matemáticas, que han tenido que comprarse una pizarra para explicar cosas, los que tienen programas informáticos y el alumno no se podía conectar, los profesores que hacen muchísima práctica vivencial, esos han tenido muchas dificultades y se han tenido que reinventar. El resto de docentes, mal que bien, hemos utilizado el material que ya teníamos adaptado a la tecnología. No sé si me entienden, no hemos partido de cero, simplemente hemos cambiado un poco el escenario, un poco. Y en el contexto de tu respuesta, ¿qué te viene a la mente con la palabra vocación? Vocación, esa es una gran pregunta cuando se le hace a una enfermera o a un médico. Siempre nos dicen, tú eres enfermera vocacional. Vocación es estoy predispuesto a. Mi respuesta es que la vocación no existe. Y hablo de mí, es algo muy personal. En el sentido de que yo no quería ser enfermera, yo no me lo había planteado, yo iba a ser ingeniero de telecomunicación, porque lo mío eran las matemáticas. Pero mi madre me convenció para ser enfermera. Empecé y ahora puedo decir que soy enfermera vocacional. Creo que amas algo cuando lo conoces. Lo que sí que tienes que tener como docente, como cualquier otra profesión, es motivación, antes que vocación. Vocación habla de vocación de servicio, pero eso lo empiezas a ejercer cuando conoces la profesión, pero previo a tiene que haber una motivación. Motivación al aprendizaje, motivación a enseñar a otros, motivación a, más que vocación, motivación. La motivación para seguir trabajando, la motivación para seguir levantando el país, la motivación, pues lo mismo para ser docente. Excelente. Ronald Ortecho nos pregunta, ¿qué plataforma virtual recomendaría para foros? Para foros, a mí la plataforma que más me gusta es Blackboard porque tiene muchísima versatilidad, manejas muy bien los foros, puede crear hilos, subhilos, pero Blackboard depende de la universidad porque es de pago. La siguiente que también va muy bien es Google Classroom, es decir, la herramienta que ofrece Google, que también tiene muy buena gestión de foros en el sentido de que de pronto no tienes 100 entradas, sino que te permite clasificar por temática, por palabras comunes, por colores, por prioridades, abrir y cerrar. Y Moodle es una plataforma sin más, Moodle ha mejorado mucho, no solamente es un gestor de contenido, también te permite interactuar, hacer preguntas activas, pero el foro sin más es pregunta-respuesta, no tiene mucha versatilidad. Por a mí, ya digo, Blackboard o la herramienta de Google Classroom. Muy bien. En diferentes partes del mundo se da volúmenes de número de alumnos en una clase, ¿no? A veces las típicas clases profundas y en desnivel, ¿no? Con, no sé, pues 80, 90 alumnos, otras clases más pequeñas. Conversamos antes de empezar la sesión y tú nos comentabas la experiencia que tenías viajando por el Perú, por diversas universidades, diferentes realidades, ¿cierto? ¿No? Y bueno, esa pregunta o esa incógnita se traslada también al mundo virtual. ¿Existe un número clave? Tenemos aquí una consulta del profesor
Número pedagógico. ¿Existe un número que tú dirías máximo, mínimo, para tener un grupo, una clase virtual? La pedagogía, que son los que más saben, los psicopedagogos dicen que el número ideal son 20. Entre 10 y 20, porque 10 y 20 te permite interaccionar, conocer, favorecer el aprendizaje colaborativo, el cooperativo, etcétera. La realidad de nuestro mundo dice que no. Yo puedo llegar a tener 120 estudiantes de medicina para clases teóricas de gran grupo y luego tener grupitos de 20 para cosas mucho más prácticas. Puedo llegar a tener 30.000 estudiantes en un MOOC, viendo los vídeos y interaccionando en un foro. Ahora bien, el objetivo de aprendizaje va en detrimento del número de estudiantes. Cuanto más estudiantes, depende de ti como docente llegar y transmitir. Cuanto menos estudiantes, es el estudiante el que tiene que hacer más esfuerzo para aprender. Curiosamente va al revés. Entonces tenemos un sistema en el cual la media de nuestras clases son 75, 80 alumnos para clase teórica. Entonces por eso les digo que probablemente el futuro sea que sustituyan las clases teóricas por vídeos y sean los grupitos de 20 los que sí exijan la presencialidad del estudiante. Pero eso ya saben que no depende de nosotros. Nos tenemos que adaptar a lo que haya. ¿Pero qué tú prefieres? Yo prefiero los grupos pequeños porque son siempre muchísimo más interactivos. Porque puedo preguntar, además yo soy muy de preguntar, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú cómo lo harías? Y les pongo a trabajar en grupos pequeños y yo aprendo de ellos. Pero también me he tenido que adaptar a grupos de 300 personas, donde tengo la sensación de hablar y hablar y hablar y solo veo a los de la primera fila. Entonces digo, bueno, quiero pensar que estoy llegando a todo el mundo y eso me exige un sobreesfuerzo, porque llegar a 300 personas hace que tú te tengas que esforzar más. ¿Por qué? Porque no tienes un feedback constante, mientras que un alumno de 20 te va a dar un feedback y eso hace que trabajes menos, entiéndanme, porque cuando te dan un feedback te reorientas. Lo ideal, 20 alumnos, por supuesto, pero... Ana Patricia Herrera nos pregunta respecto a la tutoría online. No sé si tú tienes experiencia haciendo tutoría, ¿tienes algunos consejos particulares sobre la tutoría, distinguiendo en algo a la del docente? Sean proactivos. Yo la experiencia que tengo en la tutoría es que hay que ser proactivo. Con esto no digo que haya que perseguir ni acosar al estudiante. ¿Tienes alguna duda? ¿Estás bien? Llámame, escríbeme, te espero. El alumno se agobia. Pero si están esperando que sea el alumno el que acuda, de 10 van a ir 2. Entonces, en la tutoría académica, sobre todo con los chicos más jóvenes, los de posgrado y maestría, no, esos te van a demandar cuando lo necesiten. Pero el chico joven, ustedes que además los tienen de 16, que son chiquitos jóvenes, el papel del docente tiene que ser muy proactivo, muy activo, muy estoy aquí, ¿qué necesitas? Te lanzo un reto, te hago una pregunta, oye, te veo mañana a las 4 de la tarde por un Skype, ponme un WhatsApp. Es decir, la única consigna que funciona es ser proactivo. La segunda, asegurar la confidencialidad con el estudiante, porque nos cuentan cosas muy difíciles y nosotros somos adultos y además el profesor, con lo cual somos el enemigo. Entonces, ganarse al chico requiere que sepa que todo lo que me cuenta es confidencial. Y lo tercero es intentar no ponerse en el papel ni de papá, ni de mamá, ni de policía, porque no somos ninguna de las tres cosas. De hecho, muchas tutorías online fallan porque de pronto tengo a un profesor enfrente que se pone en plan mamá y me dice lo que tengo que hacer. Y a veces el alumno pide una mamá, pero es que no somos mamás, somos docentes, por lo tanto facilitadores y acompañantes. Y otras veces el profesor se pone en plan policía. ¿Pero cómo has hecho eso? ¿No te da vergüenza? El alumno ya no vuelve. Entonces lo online es igual de difícil que lo presencial, no se equivoquen. No es que lo online sea más difícil la tutoría, porque el alumno no te ve cara a cara, no, es exactamente igual. Lo único que es una herramienta. De hecho, se sienten más cómodos, mi experiencia, se sienten más cómodos con lo online, porque es su lenguaje. Ellos hablan mucho por WhatsApp, mucho Facebook, mucho Instagram y prefieren ese tipo de tutorías. Incluso cuando no hay webcam, que simplemente te oyen, porque se sienten menos expuestos. Acuérdense que son adolescentes, se sienten muy expuestos. Entonces, en lo presencial, a no ser que hayas creado un buen vínculo, un buen afecto, prefieren simplemente escuchar tu voz. Por eso a mí a veces las tutorías, a veces no las hago por Skype, sino las hago por teléfono. Simplemente oyendo la voz y lo hace y conectan, hay una conversación. Excelente. Lisset Serna nos consulta, pensando tal vez en un producto mínimo viable, ¿no? ¿Qué herramientas recomendarías para una sesión virtual estándar? Tú dirías, esto es como el kit básico. ¿Cuál sería el kit que tú recomendarías?
Kit básico, utilizar una buena plataforma, para mí mejor Zoom. Yo soy muy de Zoom, Zoom funciona mejor que Skype empresarial, donde tengas soporte, en este caso de PowerPoint o un Prezi o una herramienta similar para hacerlo dinámico, porque o eres muy yo, ¿no? Me ven, ¿no? Gesticulo mucho, lo hago muy ameno, y entonces dices, bueno, pues la veo y no me aburro, pero si eres una persona muy seria, con pocas habilidades de comunicación, pues no tener un soporte no ayuda. Entonces, o PowerPoint o el Prezi. Y en el caso de los alumnos, cuando yo estoy dando clase teórica, hago PowerPoint muy visuales, con muchísima imagen, mucho color, porque les capta, y los apuntes, donde hay más letras, se los doy aparte en formato PDF. Y habitualmente siempre recomiendo, igual que en una clase presencial, si vas a tener un PowerPoint, tiene que haber al menos 5 imágenes. En una clase de 50 minutos totalmente teórica, 5 imágenes. Al menos un vídeo, si puedes, me dirás, es que doy clase de matemáticas. Bueno, pues busca algo que desconecte y sea metafórico, y lanzo al grupo al menos 7 preguntas. ¿Qué opinan ustedes de? ¿Han visto esta última noticia? Por favor, en 2 minutos respóndanse entre ustedes. Es decir, favorezco mucho la interacción. Siempre cuando empiezo la clase magistral hago un resumen de lo que hemos visto, porque el alumno no se acuerda. Los últimos 5 minutos siempre los dejo para dudas, no solo en lo presencial, también en lo online, y siempre les dejo 1 o 2 preguntas en abierto que resolveremos en la próxima clase. Les dejo como, ¡ay, qué interesante! Es decir, con ganas de querer aprender. Pero eso es una pedagogía básica. Y el Kahoot le utilizo mucho para subir nota o para que tengan puntos. Les digo, concurso de Kahoot de los 5 primeros temas la semana que viene. Estudian, se lo garantizo. Porque si no hay algo que les anime a estudiar, solo van a estudiar los hipermotivados, que son ese 10% que siempre estudian. Ese es un poco mi tip. Perdón. Pensé que había acabado. Sara Arce pregunta respecto al futuro de la educación, de aquí a una década. Y yo quisiera sumar un elemento a esa pregunta. Los profesores en este momento estamos viviendo una circunstancia que tú muy bien la has descrito. Pareciera, se espera, de que termine rápido. Para otros, para algunos especialistas, esto duraría más tiempo del que se desea. En todo caso, ¿qué debería empezar a hacer los docentes respecto a aquel futuro en este momento, más allá de lo crítico, para estar listos para esos momentos que se podrían venir? De acá a una década, ¿cómo visualizas la educación? La educación yo creo que va a tender, como está tendiendo, si se fija en la tendencia natural de los últimos 10 años, de la última década, es ir camino de hacer un mixto. Es decir, tiene que haber un e-learning, no solo tener un aula virtual como gestor de contenidos, sino una combinación de métodos síncronos y asíncronos, con esa utilización de tecnologías, de flipped classroom, clase invertida, de gamificación. Esa es la tendencia pedagógica, porque nos basamos, acuérdense, el marco pedagógico que funciona ahora en la universidad es el constructivismo, en el cual el alumno es el diseñador de su propio conocimiento, favorecer que sean autodidactas, etcétera. De aquí a 10 años creo que no va a haber muchos cambios, sino que se va a reforzar lo que llevamos aprendiendo, que la pandemia simplemente ha sido un aprendizaje ultraforzado de algo que iba a terminar llegando poco a poco. De hecho, si se han fijado, las grandes universidades americanas, anglosajonas, que tienen muchos alumnos, son las que antes se subieron a lo digital. Son las que antes apostaron por clases semipresenciales, semi-online, porque tenemos un colectivo de personas que puede encontrar información en muchos formatos y que también se han tenido que incorporar al formato laboral. Con lo cual, no creo que vaya a cambiar nada de la hoja de ruta pactada de aquí a 10 años, que hemos tenido que acelerar con la pandemia, pero sí creo que a los docentes y a los estudiantes cada vez se nos va a formar más en esas competencias digitales del mundo actual. Recuerden que se van a destruir un 20% de las profesiones que conocemos hoy en día y que de aquí a 10 años se van a crear un 30% de profesiones nuevas. Y la universidad se tiene que adaptar al mundo laboral. Yo no puedo seguir dando clase de una profesión que ya no existe. Yo no voy a enseñar a hacer jeroglíficos con cincel y martillo, a no ser que sea arqueólogo. Es decir, tenemos que adaptarnos a esos nuevos tiempos y el mercado laboral, que va un poquito por delante de nosotros, habla de que todo va a ser automatización de procesos y que las nuevas profesiones van a estar totalmente digitalizadas. Les pongo un ejemplo que les va a sonar raro. Yo soy enfermera. Ustedes seguramente no entienden que no les atienda una enfermera humana.
¿verdad que no? En China ya hay enfermeras robots. Prepárense. Con lo cual yo, enfermera, tendré que convivir con la tecnología de un robot y ser capaz de interaccionar, con lo cual mi formación tiene que ser también en competencias digitales. Entonces creo que el cambio va a ir hacia ahí y que nos tenemos que fijar como universidades, que siempre vamos un poco lentas, ¿no? Las universidades somos ese animal, ese elefante pesado, que va más lento que la actualidad profesional, y nos tenemos que adaptar a las nuevas profesiones, que son humanas, de relación humana y sobre todo tecnológicas. Esa es mi opinión. Gracias, Carmen. Y una última pregunta, que igual se nos quedan algunas en el tintero porque hemos tenido muy buena participación. Ahí felicitaciones a la expositora por sus buenos resultados. Flor Lolande consulta, ¿cómo trabajar la motivación para aquellas clases que no cuentan con un aula virtual? Por ejemplo, canal de Telegram o WhatsApp. WhatsApp. Normalmente en España, de hecho, había una diapositiva, no la comenté cuando les hablaba de las necesidades que generan herramientas, había una noticia que ponía deberes por WhatsApp. De hecho, los colegios se han dado cuenta que poner deberes en grupos de WhatsApp funciona, porque es el idioma que funciona. En la universidad el WhatsApp no le usamos mucho, le tenemos para grupos de trabajo, pero no solemos dar nuestro móvil personal al estudiante, eso nos da reticencia. Entonces, Telegram funciona muchísimo mejor, es mucho más seguro y utilizan más grupos de comunidad, pero a los estudiantes no les gusta Telegram. No sé si por un tema de generación les gusta más WhatsApp. De las tecnologías para hacer motivación funciona muy bien Twitter e Instagram, especialmente Instagram. Si ustedes quieren tirar de una red social para engancharles, para buscar noticias, para subir vídeos y demás, Instagram. Twitter también, pero Twitter es más profesional, más de adulto, pero el Instagram funciona. Y luego ha habido un colegio en España pionero en utilizar TikTok. No sé si conocen la herramienta TikTok. TikTok es una herramienta que utilizan los adolescentes, son 15 segundos, me parece, donde la gente aparece haciendo un vídeo de baile y de exposición creativa, y entonces es el nuevo idioma que utilizan los chicos, ¿eh? TikTok. Yo de momento no me veo haciendo una coreografía de 15 segundos, pero dennos tiempo, porque otra cosa no, pero los docentes somos creativos. Pero yo le digo, si tienen que utilizar una red social, Instagram, que es la que utilizan los jóvenes hoy en día. Además es muy versátil, muy versátil. Y Geniali también, la que les decía antes, la plataforma tiene una interacción de red social que va genial. Hay muchísimas herramientas, pero no solemos conocerlas, hay que explorar. Carmen, muchísimas gracias. A ti, a Redum, por esta gran presentación. Son momentos de cambio importantes. Creo que has tocado varios puntos muy valiosos y sobre todo con esa motivación que también tiene elementos vocacionales, creo yo, que nos han llevado a poder disfrutar y poder analizar más cómo podemos llevar adelante nuestras sesiones virtuales y a seguir en ese proceso de indagación, porque como bien planteabas, es algo que no se va a detener. Vamos a continuar en eso, hay un futuro que está plasmado de tecnologías, también hay robots profesores, dicho sea de paso, en China, entonces nos enfrentamos a un cambio muy importante, hay que prepararnos de la mejor manera posible, y bueno, desde la Universidad del Pacífico estamos muy gratos en vivir ese proceso, así que estén pendientes porque van a haber más de estos webinars y seguimos adelante en este proceso de evolución. Muchas gracias, Carmen. Fabiana, también muchas gracias a ti. Y bueno, prontamente seguiremos con más actividades. Hasta pronto. Éxitos, salud y cuídense, por favor, cuídense. Chao. Chao.